Hoy quiero hablarles acerca de lo que es tener un corazón inofendible. Y el subtítulo dice altamente inofendible. Quiero hablarles sobre este tema porque creo que una de las cosas más importantes dentro del cuerpo de Cristo y lo que nos prohíbe recibir lo que Dios tiene para nosotros es tener un corazón que esté contaminado, que esté lleno de odio, que esté lleno de amargura, odio unos con otros. Eso nos tranca y nos prohíbe, aún cuando venimos a la casa de Dios, levantar nuestras manos, adorarle, y realmente nuestro corazón está dañado. Y yo quiero decirles algo. Continuamente vamos a ser ofendidos por amigos, por discípulos, por pastores, por las personas más cercanas a nosotros. Vamos a ser ofendidos y continuamente estamos expuestos a esto. Sobre todo nosotros, aún como pastores que trabajamos con gente, continuamente estamos expuestos a esto. Nosotros conocemos en persona, ya en los años de ministerio, esposos que viven en una casa, pero que no conviven, no tienen vida de esposos. Duermen en la misma casa, pero duermen separados por una ofensa que en algún momento no superaron, que en algún momento no soltaron, que en algún momento les sigue haciendo daño. Y hoy en día tienen una relación matrimonial, pero que no conviven por una ofensa. Y depende de nosotros soltar la ofensa o morir con esta ofensa. Y yo quiero leerles hoy Proverbios 4:23, que dice: sobre toda cosa, a ver, todos se lo saben. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él. Amén. Todos nos sabemos ese versículo, lo hemos escuchado. Ahora bien, a veces nosotros decimos hay que guardar el corazón de la gente, pero por más que uno quiera guardar el corazón de la gente, es aún antibíblico. Quien debe guardar el corazón eres tú. Por más sabio, por más prudente que uno sea, tú eres quien debes de guardar el corazón. Y me gusta también Salmo 55:4. Dice, hablando del salmista David: mi corazón está adolorido dentro de mí y torrentes de muerte sobre mí han caído. Y ahí vemos cómo aún David, teniendo un corazón adolorido, a consecuencia vinieron torrentes de muerte. Esto nos da a entender de que hay enfermedades aún de muerte que están en la vida de personas solo por no soltar una ofensa del pasado. Hebreos 12:15. Vaya conmigo rápidamente y quiero avanzar para que podamos entrar en tema. Hebreos 12:15 dice: mira bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Wow. Quien debe de guardar el corazón eres tú. La responsabilidad de tu pastor, la responsabilidad de tu líder no es que él guarde tu corazón, es tuya la responsabilidad de que guardes el corazón. Y yo quiero hablarles hoy sobre un hombre que fue consejero, que fue amigo, que fue familia, que fue un hombre que estuvo con David, fue profeta al lado de David. ¿Cuántos han leído la palabra que David alrededor de él tuvo consejeros, tuvo profetas, tuvo gente que le guiara? No solamente iba a la casa de Dios, oraba a Dios y Dios le mostraba. Él tenía también guías, profetas, gente, consejeros como rey. Y no eran cualquiera. Y yo quiero leerles hoy cómo inicia la vida de este hombre y cómo termina a causa de una raíz de amargura. Y todos creo que hemos pasado por este versículo. En Salmo 41:9 dice: aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Ahora vemos
como algunas características, y yo quiero que usted vaya leyendo con entendimiento y pueda leer las características. Dice: aún el hombre de mi paz, en que yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el carcañar. Salmo 55:12 dice: porque no me afrentó un enemigo, lo cual habría yo soportado, ni se alzó contra mí el que me aborrecía, porque me hubiera ocultado de él. Sino tú, hombre, al parecer íntimo mío, mi guía y mi familiar, que juntos comunicábamos dulcemente los secretos y andábamos en amistad en la casa de Dios. Wow. Ahora vemos cómo un hombre que estuvo con David, dice íntimo mío. ¿Qué más dice? Lea. Dice familiar. ¿Qué más? Su guía. ¿Qué más? Íntimo de él. ¿Qué más? Ya familia, ya. ¿Qué más? El hombre de su paz. ¿Qué más? O sea, era un hombre que traía paz a la casa de David. ¿Qué más? El hombre de mi pan, que de mi pan comía. O sea, él comía a la mesa con el rey David, no era cualquier persona. Y consultaban dulcemente los misterios del Señor. Era un profeta, era un hombre de Dios. Ahora, dice que algunas cualidades de estas que están allí escritas tiene que ver con un hombre que era muy cercano a David. No era cualquier hombre, era un hombre bien cercanito, ¿no? Entonces vamos a conocer quién era este hombre y hasta dónde puede llegar una ofensa a dañar la vida de un hombre. Y lo dice Hebreos, que teniendo cuidado cada uno de nosotros, no sea que brotando alguna raíz de amargura esté allí en el corazón, y de ella muchos se han apartado aún del camino y han caído, y por no soltar una ofensa muchos se han apartado, y muchos divorcios hoy en día están, y por esta razón mucha gente hoy se va de la iglesia, mucha gente está herida. Y yo ayer, cuando yo le decía: Señor, ¿qué quieres tú? Porque uno tiene como pastor normalmente muchas enseñanzas que dar a la iglesia, tiene cosas que Dios le ha dado en el pasado, las tiene escritas, y uno dirá Raúl, ¿cuál de las dos? Raúl es el único pastor que yo he visto que trae 2 prédicas el día que va a predicar, y dice Señor, y en el momento, es tremendo. Raúl, Dios le habla en esa manera. Por ejemplo, yo tengo que tener la lista antes, porque si no me vuelvo, o sea, es tremendo, ¿no? Tener esa capacidad como Raúl de repente pero yo le decía ayer al Señor: Señor, ¿qué quieres tú que nosotros hablemos? Y yo podía ver muchas bendiciones que estaban retenidas, y podía ver como casas, como órganos para gente que está orando por una situación de salud, estaban siendo traídos por ángeles. Pero había un cielo que retenía esas bendiciones. Y el Señor me dice: están retenidas no por su pecado, no están retenidas por iniquidades, no están retenidas por otra cosa, están retenidas por el perdón, porque no han soltado un perdón. Y yo veía el corazón de mucha gente de la iglesia muy herido, y el Señor me decía: es necesario que la gente hoy o el día de mañana pueda salir sana de la congregación, de la reunión, porque es la única forma en que Dios pueda traer su bendición sobre nuestra casa, sobre nuestras vidas. Y quiero que vayas conmigo un momento a 2 de Samuel 16:23 para que entremos en tema. Dice: y el consejo que daba Ahitofel en aquellos días era como si se consultase la palabra de Dios. Así era todo el consejo de Ahitofel, todo, tanto con David como con Absalón. Qué poderoso. Vemos también que era un profeta. Era alguien que hablaba como de parte de Dios, no era cualquier persona. Ahora, ¿qué pasó con Ahitofel? Que en algún momento, aunque estaba bien, aunque era familiar, aunque era amigo de David, ¿qué sucedió? Que en un momento de su vida su corazón
se desvió, su corazón se volcó de estar con David a estar tras David. Ahora la historia dice que Absalón, en un momento de la historia, él comienza a conspirar contra su propio papá y levanta un ejército en Israel, y aún aquellos que estaban con David, muchos se fueron y dejaron las filas de David y se fueron tras las filas del ejército de Absalón. Absalón, siendo perverso, siendo un hombre, siendo hijo de David, él se va tras el reino de David, para tumbar el reino de David, para querer ser y ponerse rey por David. Y quiero que leamos 2 de Samuel 16:20. Hoy vamos a estar leyendo un poco la palabra. Qué importante que la leamos. Dice así: entonces dijo Absalón a Ahitofel: da vuestro consejo. Vemos que Absalón está llamando a diferentes hombres, diferentes profetas, y él está escuchando los consejos que dan ellos. Y uno de ellos es Ahitofel. Diga conmigo, Ahitofel. Dice: entonces dijo Absalón a Ahitofel: da vuestro consejo sobre lo que debemos hacer. Y Ahitofel dijo a Absalón: llégate a las concubinas de tu padre, que él dejó para guardar la casa, y todo el pueblo de Israel oirá que tú te has hecho aborrecible a tu padre, y así se fortalecerán las manos de todos los que están contigo. Entonces pusieron para Absalón una tienda sobre el terrado, y se llegó Absalón a las concubinas de su padre ante los ojos de todo Israel. Diga conmigo: ¿qué profeta, qué amigo, qué familiar, qué consejero da un consejo de semejante magnitud? Ahora diga conmigo: Ahitofel. Ahora, lo que Ahitofel dice es lo siguiente. Recuerden la historia. Hay un profeta llamado Natán, que él dio una profecía diciendo que se subiría un hombre a violar las concubinas de su padre en el terrado. Ahora, lo que Ahitofel le dice y le aconseja es: yo te aconsejo que cumplas esa profecía que dio este hombre llamado Natán. Yo te aconsejo que vayas y violes las concubinas. Allí vas a hacerlo, y así te harás aborrecible. Así verán que todo el pueblo de Israel te has hecho poderoso, te has hecho tremendo hombre, te has hecho un hombre que ni David mismo, con esta semejanza de barbaridad, podrán ir contra ti. Ese es el consejo que da este hombre llamado Ahitofel. Entonces la pregunta está: el por qué el consejo de Ahitofel. ¿Por qué Ahitofel recomienda esto? ¿Por qué? Si era íntimo mío, ya lo leímos, familiar, ¿por qué Ahitofel dice ahora: vayamos? Y en otro versículo le recomiendo que usted pueda leer 2 de Samuel 15, 16 y 17. Por tiempo no lo vamos a leer todo, pero dice que él aparte pidió 12,000 hombres, Absalón, para ir contra David, y cuando David estuviese dormido, débil, le caerían, ahuyentarían a todo el ejército de David y mataría a David. Ahora, ¿por qué el consejo de Ahitofel? Diga conmigo: por venganza. Dígalo: por venganza. Porque tenía un corazón dañado. Algo había sucedido tras que él no solucionó, que él no perdonó, que en un momento dijo: cuando llegue el momento yo me las voy a cobrar, cuando llegue el momento yo voy a hacer caer a David, voy a ir metiéndome, voy a estar allí, y cuando esté allí, cuando se dé la oportunidad, voy a vengarme. Eso no lo dice la Biblia, pero yo estoy leyendo algo de lo que la Biblia dice, ¿no? Y él quiso vengarse. Entonces
aconseja que le den 12,000 hombres y aconseja que violen a las concubinas de su padre David. Ahora quiero que vaya conmigo a 2 de Samuel 23:34 y vamos a ver por qué Ahitofel se quiere vengar. Y dice lo siguiente: Elifelet, hijo de Ahasbai, hijo de Maaca, Eliam, hijo de Ahitofel, Gilonita. Diga conmigo, Ahitofel tuvo un hijo llamado Eliam. Ahitofel tuvo un hijo llamado Eliam. Ahora vaya conmigo a 2 de Samuel 11:2 para que podamos entender por qué Ahitofel quiso luego vengarse. 2 de Samuel 11:2 dice: envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo. ¿Cuántos la agarraron? ¿Sí la agarraron? ¿Sí la agarraron o no la agarraron? Eliam, ¿quién fue? Hijo de. ¿Y quién fue Betsabé? Eso Ahitofel lo hace abuelo de Betsabé. Sí la agarraron. ¿Y sabe qué hizo David? David en un momento de su vida fue traicionero. La barbaridad que hizo y el pecado que cometió tan terrible ante los ojos del Señor hizo que consecuencias poderosas, terribles vinieran a su vida. Lo más tremendo es que Ahitofel era uno de sus consejeros, de sus profetas, y él manda llamar aún así a Betsabé que la traigan. Ahora, ¿por qué Ahitofel tiene eso contra David? Porque David tomó a la nieta de Ahitofel, mandó a matar al esposo, que es Uría el Eteo, mandó a matar al esposo de la nieta de Ahitofel, y aparte ella queda embarazada y pierde al bisnieto de Ahitofel. Pero Ahitofel queda allí, sigue comiendo a la mesa, sigue estando allí con David, sigue estando, siendo profeta, siendo consejero, siendo amigo. David no se lo lanzó de enemigo. Me imagino que en algún momento de la historia hablaron, se perdonaron, qué sé yo, no lo dice, pero yo aquí estoy hablando un poquito. Y bueno, ya, y seguiremos haciendo compadres, y bueno, vámonos, y qué sé yo, vámonos a las batallas. Y Ahitofel traía paz a la casa de David. Venganza. Todo comienza con una ofensa. Todo comienza con algo que no perdonamos. Todo comienza con algo que no soltamos. Y allí donde tú estás, yo sé que el Espíritu Santo está trayendo a tu vida ofensas, situaciones, algo que tienes que perdonar. Ve anotándolas. Ve anotándolas allí. El Espíritu Santo va a ir ministrando de esta manera hoy. Entonces, David mandó a llamar a la nieta de Ahitofel, adulteró con ella, mandó a matar a Urías siendo esposo de Betsabé, y a consecuencia de esto, él pierde a su bisnieto. Entonces Ahitofel nunca superó el tema del resentimiento. Pero aquí no termina todo. Diga, aquí no termina todo. La historia continúa. Y yo quiero leer, que usted vaya conmigo, 2 de Samuel 17, 4, 7. Y vamos a ver cómo termina todo. ¿Qué sucede con el consejo que da Ahitofel? Dice así:
este consejo pareció bien a Absalón y a todos los ancianos de Israel. Y dijo Absalón: llamad también ahora a Husai, Arquita, para que asimismo oigamos lo que él dirá. Versículo 6. Cuando Husai vino a Absalón, le habló a Absalón diciendo: así ha dicho Ahitofel. Y le echó el cuento. Seguiremos su consejo, pero tú dilo. Entonces Husai dijo a Absalón el consejo que ha dado en este tiempo Ahitofel no es bueno. El consejo que da Ahitofel no fue tomado en cuenta por un consejero, por otro hombre que fue también consejero de David, pero que se pasa a las filas de Absalón por consejo de David. En el capítulo 15, usted puede leerlo en casita. Dice que David habló con Husai y le aconsejó y le dijo: mira, vamos a hacer algo. Vete a las filas de Absalón, ve allí, hazte como su siervo, hazte como su esclavo, pero todo lo que hablen allí, tú vas al sacerdote y se lo cuentas. Y el sacerdote irá a mí y me dirá. Por esta razón sale un hombre. No es correcto el consejo que da Absalón. Pero lo más tremendo no es esto. Lo más tremendo es lo que sigue a continuación, de cómo termina él. Y para esto quiero que vayamos a 2 de Samuel 17:23. Dice: pero Ahitofel, viendo que no se había seguido su consejo, enalbardó su asno y se levantó y se fue a su ciudad, y después de poner su casa en orden, se ahorcó y así murió y fue sepultado en el sepulcro de su padre. Como una ofensa y como un resentimiento puede causar que el consejo de un hombre, al no ser tomado en cuenta, prefirió ahorcarse, prefirió matarse, prefirió ir al infierno, prefirió hacerlo. Pero ¿cuántos saben que todo el que se suicida se va al infierno? Pues ahí no hay pele, ¿no? Ahora, prefirió quitarse la vida antes de reconocer, antes de decir: bueno, no fue tomado en cuenta mi consejo, seguiré adelante, seguiré avanzando, seguiré siendo un profeta de Dios. Prefirió poner su casa en orden y ahorcarse. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Normalmente yo no predico así, pero hoy yo dije: voy a hablar esto a la iglesia, porque es lo que el Señor quiere que demos a la iglesia. ¿Cuántas ofensas? ¿Cuántos esposos? ¿Cuántos hijos? ¿Cuántos discípulos? ¿Cuánta gente no se ha ido? Se han divorciado, se han separado, están peleados, están vuelto un 8 en casa. Y cuando tú ves la historia, es que una ofensa, el sol se puso sobre vuestro enojo, no perdonaron, no avanzaron, se quedaron en el pasado, como se quedó Ahitofel en el pasado de lo que David había hecho. Y en el momento que él creyó que se seguiría su consejo, porque había una división en el reino, porque las condiciones estaban dadas para poder darle matarile al rey, en ese momento no fue tomado. Y tomó su asno, se fue, puso su casa en orden y se ahorcó. Yo hablo este tema porque yo ayer veía esto, mucha gente resentida. Y podía ver mucha gente enferma, mucha gente que tiene problemas de salud terribles, como leímos en el Salmo, de muerte. Torrentes de muerte vinieron hacia él a causa del dolor de su corazón. Ahora, el Señor me decía: si hay gente que tiene que perdonar, si hay gente que tiene que ser libre de iniquidades, y hay otros que están en el proceso, o sea, están en un proceso, pero hay otros que no han recibido por
la condición de su corazón. Y hay personas que tienen años orando por una situación específica, y el Señor te dice: tú sueltas la ofensa y la bendición viene así, viene al instante. Tú sueltas la ofensa, tú perdonas, tú olvidas, tú dices: ya, yo decido perdonar a esa persona. Tal vez desde niño, tal vez algo pasó, algo te hicieron, una separación de papá y mamá, no perdonaste a tu papá, algo pasó, que eso todavía te tiene marcado allí y no te deja avanzar. Y no vas a avanzar hasta que sueltes eso. No vas a avanzar y no vas a recibir más de Dios hasta que sueltes eso. Santo Dios. Y me gusta mucho la historia de José, como siendo un hombre que fue vendido por sus hermanos, siendo un hombre que de una u otra forma pasó situaciones donde sus hermanos no lo quisieron, fue vendido a los ismaelitas, estuvo en cárcel, estuvo en situaciones, y siempre hemos hablado de que él fue al palacio del faraón a causa de ser un soñador, a causa de interpretar sueños. Pero el Espíritu Santo ayer me decía: él no fuese interpretado el sueño si él no fuese tenido un corazón de perdón, fuese dado una interpretación del corazón incorrecta. Él fue llevado al palacio, sí tenía dones, sí tenía ministerios, un llamado, pero tenía un corazón sano. Hay muchos que Dios quiere llevar al palacio del rey, pero tienen que soltar la ofensa y tienen que perdonar. Y cuando los hermanos, en el momento de hambruna, en el momento donde sus hermanos necesitaron de José, ellos vinieron ante él y él no los echó fuera, no los echó a la cárcel, sino que los tomó, le dio un lugar, le dio una tierra, los bendijo, los aceptó como José, teniendo un corazón sano. Y Dios quiere bendecir a muchos, pero como les dije, algunos están en un desierto, tienen un corazón sano, pero están en el desierto. Otros tienen que sanar situaciones, otros tienen que pedir perdón por iniquidades, alinearse al Señor, ordenar sus vidas, y no reciben. Pero otros están por la condición de su corazón, así, en el estado que están, y no reciben lo que Dios tiene determinado para ellos. Y por último, y con esto termino, veo la historia de Sansón, un hombre poderoso, un hombre ungido de parte de Dios, un hombre que Dios lo usaba, que la fuerza del Espíritu Santo que había en él, creo que no la ha habido en ningún otro hombre en el mundo. Pero la última oración en el libro de Jueces de Sansón fue simplemente decir: Señor, deja que me vengue. Y agarró los muros, el lugar, y sin importar matarse, sin importar matar a mucha gente que estaba en el lugar también. Y esa es la gente que dice: no me importa, me los llevo por delante, yo me vengo porque me vengo. Y tiró todo de la casa de Dagón encima de él, matándose él y todos los filisteos y toda la gente que estaba allí. Que en nuestro último momento en Dios podamos decir: Señor, nosotros vivimos la vida en esta tierra, perdonamos, fuimos libres, entramos en el proceso, pero salimos aprobados, no reprobados. Que podamos decir: Señor, definitivamente pude perdonar, soy libre, Señor, de todo resentimiento. Hay muchas riquezas retenidas, hay muchas respuestas retenidas.
Pero en la medida que nosotros realmente decidamos perdonar, Dios nos va a usar. Hay ministerios que están retenidos, no han crecido más, se quedaron estancados. El Señor les dio una palabra: vas a hacer esto. El Señor te usará en las naciones. Vas a hacer esto y esto y esto. Pero ese orgullo, ese resentimiento, eso que está allí de atrás, no te deja avanzar y no te va a dejar avanzar.